Esteves, por primera vez, ojo, por primera vez, esto es muy importante, Twitter invita a verificar las mentiras de Trump, quien responde con amenazas, y Estados Unidos está alcanzando 100,000 decesos. De hecho, mire, a nivel internacional van 349,190 defunciones a nivel internacional. En el mundo, pues vaya, de esas 100,000 son de Estados Unidos, más que las guerras de Vietnam, Irak y Afganistán. Esa es la importancia de los datos duros que muestra en Twitter Dolly Esteves. Y le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube. Usted nos puede ver desde su oficina, desde su casa, ahí en YouTube. Suscríbase, active las notificaciones y listo. Dolia, te saludo con gusto. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Luis Alberto, a ti del auditorio. Pues contundente en los números. Estados Unidos está concentrando, son en el mundo 350,000 casi defunciones, 100,000 de Estados Unidos. Sí, ayer se alcanzó ese hito. Los decesos sobrepasaron 100,000, que es el número más alto de decesos de un solo país en el mundo. 100,000 madres, padres, hijos, hijas, abuelos, abuelas en 3 meses y medio. 100,000 vidas perdidas en 101 días. El COVID-19 ha provocado más muertes que las guerras en Vietnam, Irak y Afganistán juntas. Miles de muertes se pudieron haber evitado si Trump no hubiera subestimado la pandemia en febrero. Trump dijo que el país jamás alcanzaría 100,000 decesos, lo máximo serían 60,000. La crisis de salud dista mucho de estar superada, pese a la apertura parcial de la economía. Estados como Alabama, Florida, Georgia, Carolina del Sur y Tennessee que reabrieron hace varias semanas, un par de semanas, están registrando repuntes en los contagios. Aquí en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, a pesar de estar todavía en confinamiento, no ha podido aplanarse la curva de contagios. Trump había permanecido en silencio, mientras que todo el país pues está consternado con estos 100,000 decesos comprobados, y hace media hora finalmente lanzó un tuit en el que le llamó a esta cifra de 100,000 decesos un hito muy triste. Eso es todo. Luego pues le dio el pésame a las familias y a los amigos, pero hasta ahí, porque su mente, su concentración ahorita está en el pleito que trae con Twitter. En un hecho, yo diría que insólito o sin precedente, Twitter refutó 2 tweets de Donald Trump, agregando ligas debajo de los tweets con la advertencia: obtén los datos sobre el voto por correo. Los tweets en cuestión alegan, porque todavía están ahí, falsamente que el sufragio por correo postal facilita el fraude. Las ligas que puso tweet, que por cierto están destacadas en azul, así como se pone en internet cuando se puede abrir una liga, y con signos de exclamación, accesan a un reporte de la CNN y a un listado con datos concretos elaborados estos datos, esta lista por el propio Twitter, la compañía, desmintiendo el alegato de Trump de que sufragar por correo postal facilita el fraude. Es la primera vez desde que empezó el debate sobre suspender la cuenta de Trump, que Twitter verifica o invita a verificar estas mentiras. Criticada por su tolerancia ante Trump, Twitter se ha negado a siquiera llamarle la atención por sus descaradas y continuas mentiras y ataques infundados contra adversarios, argumentando que los jefes de Estado y los políticos están exentos de ser suspendidos como otros usuarios que violan las reglas al promover violencia y fake news. Twitter argumenta que lo que dicen los políticos y los jefes de Estado es noticioso. La advertencia es una medida tímida de parte de Twitter, en mi opinión, pero la primera que toma contra Trump. Habrá que ver, Luis Alberto, si presagia un viraje político, sobre todo de cara a las elecciones en noviembre. Es evidente que a medida que se acercan las elecciones,
Trump escala su campaña de mentiras. Se han vuelto más descaradas y peligrosas. A principios de semana, por ejemplo, acusó falsamente a Joe Scarborough, que es un conocido conductor de la cadena MSNBC, de haber asesinado a una mujer cuando era diputado republicano en Florida en el 2001. Scarborough estaba en Washington cuando la mujer murió por causas naturales. Twitter se vio forzado a emitir una declaración disculpándose con el viudo de la mujer víctima de la que murió, pero aún así no ha querido bajar el tweet de Trump. Joe Biden, el precandidato presidencial demócrata, dijo ayer que Twitter debe bajar los tweets de Trump. Lo mismo dijeron prominentes, influyentes personajes de los medios de comunicación. Como era de esperarse, Trump reaccionó indignado, acusó a Twitter de intromisión y de censura, de intromisión en las elecciones y de violar la libertad de expresión. Ayer amenazó con imponer fuertes regulaciones y cerrar Twitter. Trump, cabe subrayar, Luis Alberto, no tiene la autoridad para clausurar empresas privadas. Sin embargo, se espera que hoy Trump firme una orden ejecutiva para que se busque fortalecer las regulaciones y restricciones federales que rigen el comportamiento de las compañías en redes sociales. Entonces, lo que se espera que va a decir esta orden ejecutiva va a dar instrucciones o órdenes a las empresas reguladoras de los medios, como los medios en las redes sociales, para que revisen si es posible fortalecer las restricciones que tienen y tratar de controlarlas, pero esto tendría que ser aprobado por el Congreso nuevamente. Y esa es la información desde Washington, Luis Alberto. Pues yo creo que es un gran debate, Dolia, ¿eh? Es inaudito porque para que Twitter ya esté, ciertamente como dices, puede ser timorato, tibio, pero ya para que se esté metiendo y para que conteste Twitter, acuérdate que con lo que pasó con la elección rusa, por primera vez, hasta Zuckerberg, aquí lo abordamos contigo, ¿no? Tuvo que ir a comparecer al Congreso de los Estados Unidos por las cuentas falsas y la intervención rusa en la elección del 2016. Entonces, yo creo que esto puede ser un hito, un antes y un después, Dolia, ¿eh? Sí, sí puede ser, pero es un problema muy complejo, Luis Alberto, porque por un lado, estas empresas como Twitter, como Facebook, como Instagram, como otras, no quieren convertirse en editores, ¿me entiendes? No quieren estar editando lo que suben sus usuarios como un medio de comunicación, como un medio impreso, un periódico. No quieren tener ese papel. Y lo que pasa es que los usuarios, en este caso estamos hablando de Trump, pues abusan, ¿no? Hasta cierto punto las redes sociales son un tema de responsabilidad personal y autocontrol. Tú sabes lo que puedes decir que no afecte a la comunidad, o que no instiga a la violencia, o que no fomente el racismo, o que no difame a una personalidad como Scarborough, que lo está acusando ahora Trump de asesinato, de homicidio. O sea, esto tiene que tener un control. Y Twitter no quiere ser el policía, el gendarme de eso, porque dice si una vez empieza a hacer eso, ¿dónde termina? Entonces sí es una cuestión muy debatible, que aquí es muy polarizante. Lo que sí es cierto es que las redes sociales son un medio donde se está hasta cierto punto en gran medida donde se están desarrollando los procesos electorales, como correctamente dices con lo de Rusia, ¿no? O sea, puedes cambiar mentes, puedes cambiar votos. Entonces es muy de eso se está, o sea, es un instrumento que está usando ahorita Trump, donde Biden lleva una ventaja menor del 6%, es muy poco, es muy temprano, pero es una tendencia que se ha estado pronunciando durante ya varias semanas. Hace tiempo que Trump no está por encima de
de Biden en las encuestas, en el promedio de las encuestas que hace Realpolitik, que es lo más, en mi opinión, lo más sí. Entonces, él está desesperado. Es un individuo que se desespera mucho, se indigna, se enfurece cuando las cosas no salen como él quiere. Y se le está yendo de las manos la reelección con esta crisis que tenemos, ¿no? De salud, que las cosas no mejoran, empeoran. Entonces, ¿cuál es el recurso que le queda? Pues difamar, atacar, asustar, sembrar más polarización de la que tenemos a través de las redes sociales. Por otro lado, obviamente Twitter y Facebook no quieren ser culpados de una reelección de este señor. Sí, tienes razón. Y además él manipula en Twitter, es decir, crea histeria mundial con Twitter. Es decir, con un tweet. ¿Recuerdas cuando recién empezó el mandato? Todo nos traía así, ¿no? Tuiteaba una cosa, luego tuiteaba cada día era diferente, todos estaban al pendiente. Entonces, él manipula, golpea, exhibe, se pelea, hasta con basquetbolistas de la NBA, ¿no? Recuerda, se ha peleado con LeBron James en su momento. ¿Quién fue el que no quiso ir a la Casa Blanca? El LeBron James, ¿no? Y que le dijo, no merece, es decir, no, es una locura Twitter, por eso para mí no es un tema menor. Pero pues estaremos en contacto. Dolia, ¿cuántos empleos perdidos van ya en Estados Unidos? Pues creo que van 40 millones. No vi las cifras esta mañana, pero iba cerca de 40 millones. Probablemente se hayan sobrepasado. ¡Qué desastre! El cálculo es alrededor de 20% de desempleo, lo cual es altísimo, porque, y este es otro tema, el paquete de estímulos para la economía se fue muy mal administrado y no está ayudando a las empresas que pueden volver a contratar a los a los que tuvo que despedir, porque, por ejemplo, 1.3 mil millones de dólares se fue para el sector de bienes raíces, donde está la familia de Trump y Kushner. Entonces ha habido mucha, no quiero decir corrupción, pero muy mal manejo en los fondos que se aprobaron, que si te acuerdas, fueron 3 trillones de dólares, o sea, 3 billones de dólares en español, una cantidad enorme, pero no se ha sabido aprovechar. Otras economías como Alemania, como Francia, como Dinamarca, que también tuvieron estímulos, paquetes de estímulos, pero muchos menores que el de Estados Unidos, lo aprovecharon menor, y allá el desempleo es solamente 5% por la crisis del coronavirus. Gracias, Dolia. Abrazo, como siempre. Gracias. Buenos días. Dolia Esteves desde Washington con lo que está ocurriendo en torno a este debate de redes sociales. ¿Cómo la ve usted? Suscríbase al canal de YouTube. Usted nos puede ver desde su casa o oficina. No deje de suscribirse. Active notificaciones y listo. Nos ve a lo largo del día. Va a salir de su casa o oficina. Se va a desplazar por la ciudad, póngale en el carro, póngale 88.1 FM, la voz del PITIC, o 66 también 22 21 o 66 22 21 11 36. El WhatsApp 6622 21 11 36 nos manda mensaje de voz, comentarios, videos, tips, todo lo que nos quiera decir a través de WhatsApp. También les recuerdo, en proyectopuente.com.mx estamos ahora con ese trabajo de campo de Priscila Cárdenas, 2 semanas monitoreando lo que pasa al poniente, avistamiento de animales que no estamos acostumbrados y por qué los tenemos que cuidar. La Ford se reactiva.